Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 27 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Investigan como crimen de odio el tiroteo en la iglesia de una escuela católica donde perdieron la vida 2 niños de 8 y 10 años y otras 19 personas resultaron heridas. Le diremos el inquietante perfil del causante de este horrible hecho. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ordena un despliegue militar en la frontera con Colombia para supuestamente combatir el narcotráfico. Por otra parte, se revela un presunto plan de otro país para rescatar al dictador. Además, el presidente Trump pide que el multimillonario de izquierda George Soros y su hijo enfrenten cargos federales de extorsión por su apoyo a protestas violentas. Esto y más en Voz News, que inicia ya. Tragedia en la ciudad de Minneapolis, 2 muertos y varios heridos es el saldo parcial luego de que una persona disparara contra los miembros de una escuela católica que estaban rezando en ese momento. El FBI informó que están investigando el hecho como un crimen de odio y le entregó al presidente Trump un informe completo de lo ocurrido. Juan Esteban Silva nos tiene los pormenores. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Pues una verdadera tragedia lo que sacude hoy a los Estados Unidos, Minneapolis. En el estado de Minnesota, una tragedia golpeando a la comunidad de la iglesia, a la escuela católica Anunciación. Un atacante, miren ustedes las imágenes, abrió fuego durante la misa. El agresor falleció en la escena por una herida autoinfligida. La policía confirma que el atacante, ya les vamos a contar más adelante más detalles, pero se identificó como Robin Westman, cuyo nombre de nacimiento era Robert Westman. Actuó solo. Las armas utilizadas fueron adquiridas legalmente, por ahora es lo que se sabe, y se encontró un artefacto de humo, aunque sin explosivos. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, describe la situación como un acto de verdadera crueldad y cobardía. Este es el balance más reciente. At this point, we know we have a total of 19 victims from this tragedy. 2 were young children, ages 8 and 10, that were sitting in the pews at Mass when they were shot and killed. They were pronounced deceased on the scene. There were another 14 children between the ages of 6 and 15 that were injured by gunfire. There were also 3 adults in their 80s that were parishioners here attending Mass that were also shot in this incident. Por otra parte, Karina y televidentes, el director del FBI confirmando que la investigación se está ya manejando, les contaba al comienzo, la Casa Blanca fue informada, está manejando esto como un acto de terrorismo doméstico, crimen de odio contra católicos. Además, señalando que el FBI va a continuar proporcionando actualizaciones al público a medida que sea posible. La respuesta de emergencia fue inmediata. Los oficiales regresaron a la iglesia, prestaron los primeros auxilios, evacuaron a los niños. Varios de los heridos están en un estado delicado. Esto es lo que ha dicho también el alcalde de la ciudad. And don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church. These are kids that should be learning with their friends. They should be playing on the playground. They should be able to go to school or church in peace without the fear or risk of violence, and their parents should have the same kind of assurance. El presidente Donald Trump, como les contaba, está al tanto, está siguiendo de cerca los acontecimientos, al igual que el vicepresidente J.D. Vance. El FBI y las autoridades locales siguen trabajando en esa investigación y la Casa Blanca, confirmando que mantiene contacto constante con los responsables de la seguridad en Minneapolis. Estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esta noticia. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Pero ¿quién era el sospechoso de este terrible suceso? Bueno, fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien antes se llamaba Robert Westman, pero cambió su identidad de hombre a mujer con la aprobación de sus padres en 2021, de acuerdo a los récords. El sospechoso publicó un bizarro video de 11 minutos en YouTube mostrando una escopeta, un rifle AR-15, una pistola 9 milímetros y un revólver. Este último dijo que lo llevaba para él mismo. Entre las cosas
perturbadoras que se mostraron en el video estaba un tiro al blanco con la imagen de Jesucristo, perturbadores mensajes escritos en sus magazines, los cargadores, uno preguntando dónde estaba Dios, otro que decía esto va para los niños y otro que citaba palabras como why so curious, haciendo un juego de palabras entre la palabra queer y haciendo referencia a la famosa frase del Joker de Batman. Otros de los mensajes incitaban al asesinato del presidente Trump y a la caída de Israel. También dejó un manifiesto con mensajes dedicados a sus padres y sus hermanos diciendo que ellos no tenían la culpa y que además tenía tiempo queriendo terminar con su vida. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, a través de su Administración para los Niños y Familias, exigió que 46 estados y territorios eliminen todas las referencias a la ideología de género de los materiales educativos del Programa de Educación sobre la Responsabilidad de Personal, conocido por sus siglas en inglés como PREP, financiado con fondos federales. El departamento dijo que la medida se debe aplicar en un plazo de 60 días. En ese sentido, detalló que los estados que se nieguen a cumplir la orden enfrentarán la retención, suspensión o cancelación de la financiación federal para el PREP. La semana pasada este departamento precisamente anunció la cancelación de fondos para el PREP de California luego de que el estado se negara a eliminar la denominada ideología de género de sus materiales educativos. El régimen de Maduro informó que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe Sur. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López. Pero sí nos hemos propuesto informarle al pueblo de Venezuela ya con mucha más contundencia lo que estamos haciendo para combatir todo eso, que repito, es parte de la cotidianidad de la actuación de nuestras Fuerza Armada. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela. Padrino López, quien también es señalado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, detalló que realizarán recorridos fluviales con infantería de marina en el noroeste del país. Y hoy, de manera oportuna, anunció el decomiso de más de 2 toneladas de cocaína en el Amazonas. El régimen de Nicolás Maduro denuncia como una escalada de acciones hostiles la movilización estadounidense para luchar contra el tráfico de droga en el Caribe. Y a propósito de esto, el ex embajador de Estados Unidos, James Story, en una entrevista con BPI TV con Gabriela Peroso, aseguró que el movimiento militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe no era suficiente para una invasión, pero que sí podría utilizarse para atacar blancos específicos como Fuerte Tiuna, que, como saben, es el lugar donde presuntamente vive el dictador de Venezuela y no en el Palacio Presidencial de Miraflores, como lo hacían los otros presidentes. Escuchemos. ¿Y qué representa barcos que vienen y 2.200 infantería de marina, los Marines? No es suficiente para una invasión, primero. Hay una cierta capacidad militar que tienen ellos de un ataque específico, de Fuerte Tiuna, por ejemplo. ¿No? Ese sí se puede hacer, pero yo creo que es una muestra de fuerza y también está dándole un mensaje para los narcotraficantes en la región. Story señaló que una eventual operación de invasión requeriría un contingente militar mucho mayor al desplegado en la actualidad. Y siguiendo con este tema y en el marco del operativo antinarcotráfico de Estados Unidos en el Caribe, el medio brasileño Defesanet reveló un presunto plan secreto de Brasil para rescatar a Maduro y a sus allegados. El reconocido medio publicó el artículo Operación Imeri, donde señalan que presuntamente los ministros del Exterior Mauro Vieira de Brasil e Iván Gil de Venezuela habrían discutido la posibilidad de llevar a cabo una maniobra de rescate de Maduro y algunos allegados durante la reunión que sostuvieron el pasado 21 de agosto en Colombia con el propósito de trasladarlo a un lugar seguro en Brasil. Sin embargo, el Ministerio del Exterior brasileño ha negado esta versión.
De regreso a nuestro entorno, Kilmar Ábrego García, el inmigrante ilegal salvadoreño y vinculado por las autoridades federales a la peligrosa pandilla MS-13 y con cargos de tráfico humano, busca ahora solicitar asilo en los Estados Unidos. Ábrego García fue detenido el lunes por ICE en Baltimore tras salir de una cárcel en Tennessee y ahora enfrenta deportación a Uganda. Aunque niega los vínculos con la pandilla, su historial ha generado preocupación entre funcionarios que respaldan la política migratoria de línea dura del presidente Trump. Los abogados de Ábrego García argumentan que teme ser torturado si es deportado al país africano y que preferiría ser enviado a Costa Rica. Cabe recordar que su solicitud de asilo fue rechazada en 2019 por presentarla fuera de plazo. En más información, la administración Trump puso en licencia administrativa a decenas de empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, un día después de que decenas de funcionarios y exfuncionarios firmaran una carta abierta cuestionando la conducción de la agencia y la supuesta falta de preparación para responder a desastres. Según documentos revisados por el medio Washington Post, la misiva fue firmada por unos 180 empleados y exempleados de la agencia y enviada el lunes a miembros del Congreso y a otros funcionarios. En ella argumentaron que la actual dirigencia no cuenta con la experiencia necesaria para dirigir la agencia y que los recortes en programas importantes ponen en riesgo las respuestas a potenciales catástrofes. El martes por la noche, la oficina del administrador de FEMA notificó a varios trabajadores que quedaban en estatus de no servicio, es decir, manteniendo su salario y beneficios, pero apartados por el momento de sus funciones. Y el presidente Donald Trump aseguró hoy que el multimillonario donante del Partido Demócrata George Soros y su hijo deberían ser acusados bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO, por sus siglas en inglés. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de esto. Vanessa. George Soros, el multimillonario de extrema izquierda que ha promovido esa ideología alrededor del mundo, ¿podría enfrentar cargos en los próximos meses? Es la pregunta que se hacen muchos después de una publicación hecha por el presidente Donald Trump esta mañana en su red social Truth. Y es que Trump afirmó que el historial de donaciones y subvenciones del multimillonario demócrata cumple con los requisitos para ser acusado bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO por sus siglas en inglés. Esta mañana el presidente en una publicación en Truth Social dijo lo siguiente: George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados de RICO por su apoyo a las protestas violentas y mucho más en todo Estados Unidos. Otras personalidades del mundo MAGA también han reaccionado. Por ejemplo, Elon Musk reaccionó a la publicación del presidente Trump diciendo lo siguiente: ya era hora de que se tomaran medidas directamente contra Soros. A través de su fundación Open Society Foundation, Soros ha financiado campañas en el campo judicial, legalización de drogas y otras cuestiones, como por ejemplo migratorias. Soros, por ejemplo, ha brindado apoyo financiero a docenas de candidatos de extrema izquierda para fiscales de distrito, lo cual se considera un componente importante para una reforma del sistema de justicia penal y que ha contribuido a lo que los republicanos han tildado de politización de la justicia. Particularmente y referente a la declaración del presidente Trump esta mañana, a Soros se le acusa de financiar protestas como las de Black Lives Matter con el objetivo de generar caos. La ley RICO es una ley federal de Estados Unidos diseñada para combatir el crimen organizado. Permite procesar a personas que participan en patrones de actividad delictiva dentro de una organización. Soros habría financiado protestas o movimientos como Black Lives Matter, que los republicanos señalan como intentos de desestabilización. Si estas acciones son parte de una estructura organizada para promover disturbios o desórdenes sistemáticos y desestabilizar cometiendo delitos, podrían ser consideradas bajo la ley RICO. De modo que lo que nos queda por ahora ver es si efectivamente el Departamento de Justicia presenta formalmente cargos en contra del multimillonario de extrema izquierda George Soros y también de su hijo. En más información, la administración del presidente Trump anunció que tomará el control de la gestión de Union Station, quitándosela a Amtrak. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció la medida durante el lanzamiento del nuevo tren de alta velocidad del servicio ferroviario. Escuchemos parte de lo que dijo. We can manage the property better, bring in more tenants, bring in more revenue,
And that revenue is going to allow us to make investments in this beautiful building. It needs investments. It's been, I think, neglected for decades, and it's showing its age. And again, we want to make this place beautiful and the premier train station, not just in America, but the premier train station in the world. And that takes money. And again, it's this reform that's going to help us make that happen. En marzo, Duffy había presionado a Amtrak por la delincuencia en Union Station y solicitó un plan actualizado sobre cómo pretendía mejorar la seguridad pública en ese lugar. Hoy, con la toma de control del principal centro de transporte de Washington, el secretario de Transporte afirmó que hacerse cargo de esto contribuirá a embellecer este emblemático lugar de forma económica y estaría en consonancia con la visión del presidente Trump. Y un hombre fue asesinado en Washington el martes, poniendo fin a la racha de 12 días sin asesinatos en la ciudad desde que el presidente Trump ordenó a las agencias federales que ayudaran a las fuerzas del orden locales a reprimir el crimen. Alrededor de las 12:25 de la mañana del martes, en el sureste de Washington, agentes de la Policía Metropolitana respondieron a informes de un tiroteo, según el Departamento de Policía. Los agentes encontraron a un hombre inconsciente y respirando con una herida de bala y fue trasladado a un hospital local donde, tras fracasar todas las medidas de salvamento, fue declarado muerto. Así lo informó el Departamento de Policía Metropolitana. Y una nueva encuesta de AP North revela que el presidente Donald Trump está ganando respaldo por su enfoque firme ante la delincuencia. Aunque su gestión en temas como inmigración y economía genera opiniones divididas, el 45% de los estadounidenses aprueba su desempeño general, un aumento desde el 40% registrado en julio. El dato más contundente es el 81% de los encuestados que considera que la delincuencia en las grandes ciudades es un problema grave. Este sentimiento ha fortalecido el apoyo a las medidas de seguridad impulsadas por Trump, como el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Aunque hay reservas sobre la intervención federal en departamentos de policía locales, la encuesta muestra que muchos ciudadanos, especialmente conservadores, respaldan acciones drásticas para restaurar el orden. Así nos vamos a la pausa comercial. Ismael El Mayo Zambada deberá pagar a los Estados Unidos una multa de $15 mil millones y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que reclamará parte de ello. Los detalles de esto y más al regreso. Los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones de India, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron este miércoles al 50%, una forma del presidente Trump de castigar a Nueva Delhi por comprar petróleo de Rusia. India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar a Moscú a financiar su guerra en Ucrania. India calificó la medida como injusta, injustificada e irrazonable, y su gremio de exportadores pidió una intervención del gobierno para aplacar el temor a una pérdida de empleos. No obstante, persisten exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos y los semiconductores de las computadoras. Y escuche esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que su gobierno solicitará a Estados Unidos parte de los $15 mil millones que impuso de multa al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para distribuirlo entre personas pobres. La mandataria aclaró que el monto de la multa es un cálculo efectuado por el Departamento de Justicia estadounidense y no por autoridades mexicanas, y que no necesariamente serán pagados directamente por Zambada. Al ser cuestionada sobre si su gobierno permitirá que Washington decomise bienes y recursos que el capo posea en México, Sheinbaum explicó que existen mecanismos y protocolos sobre el lavado de activos entre la Secretaría de Hacienda mexicana y el Departamento del Tesoro estadounidense. El cofundador del cártel de Sinaloa, detenido en julio de 2024, se declaró culpable el lunes ante una corte de Nueva York por diversos cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, asesinatos y lavado de activos. El
El ejército israelí intensificó hoy sus operaciones alrededor de la ciudad de Gaza, donde el ejército se alista para tomar la mayor ciudad del territorio en una ofensiva sin precedentes. El ejército israelí afirmó que la evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió el viernes destruir la ciudad de Gaza si jamás no acepta poner fin a la guerra y liberar a los rehenes. El Ministerio de Defensa aprobó los planes de tomar el territorio gazatí y autorizó la movilización de unos 60,000 reservistas. La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,219 personas, en su mayoría civiles. De los 251 rehenes tomados en el ataque, 49 continúan en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército israelí, estarían muertos. Bueno, las cámaras de seguridad en el hogar son muy populares, muchos las buscan por seguridad, pero ¿podría esto abrirle la puerta a ser espiados por delincuentes y hackers? Para hablar de este importante tema, hacemos contacto con nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara. Juan, adelante, te escuchamos. Mi querida Karina, hoy quiero hablar de un tema que afecta directamente a la seguridad de todos nosotros en nuestras casas y en nuestros negocios. Y esto es las cámaras de seguridad y lo importante que es mantenerlas protegidas con contraseñas fuertes. Muchas personas instalan cámaras para sentirse más seguros, pero lo que pocos saben es que si estas cámaras no tienen una clave de acceso robusta, pueden ser vistas por cualquiera. Existe un sitio llamado Insecam, donde se muestran en tiempo real miles de cámaras inseguras en todo el mundo, incluyendo hogares, tiendas y hasta guarderías. ¿Y cuál es la razón? La gente las deja con las contraseñas por defecto como admin o 1, 2, 3, 4, 5. Y los ciberdelincuentes lo saben. Esto significa que un extraño podría estar observando su sala, su oficina o incluso a su familia sin que usted se dé cuenta. Y en ocasiones estas cámaras tienen micrófonos incluidos, así que no solamente pueden vernos, sino escuchar nuestras conversaciones a distancia. ¿Cómo nos podemos proteger? Aquí les comparto consejos clave. Primero, cambien siempre la contraseña predeterminada de su cámara apenas se instalen. Usen una clave robusta con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Si su cámara lo permite, activen la verificación de 2 pasos. Mantengan el software actualizado. Los fabricantes lanzan parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades todo el tiempo. Eviten acceder a sus cámaras desde redes Wi-Fi públicas. Háganlo siempre desde redes seguras. Es muy importante que mantengan sus cámaras fuera de lugares privados en su casa si es posible, el dormitorio, por ejemplo. Y es muy importante que mantenga sus cámaras conectadas a un Wi-Fi en su casa que esté seguro, con una buena clave de acceso. En conclusión, las cámaras de seguridad son herramientas muy útiles, pero si no se configuran de una manera correcta, pueden convertirse en una ventana de espionaje para los extraños a distancia. Usted tiene el control. Una clave robusta y medidas básicas de seguridad pueden marcar la diferencia entre estar protegido o que lo estén vigilando sin que usted lo sepa. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Y mándenme sus preguntas para irlas contestando al aire. Nos vamos a la pausa comercial. Mire, hasta que cambien tu creencia, entonces cambiará tu realidad. Así se titula el programa de hoy de La Voz del Ser con Adriana Macías y Juan Rodríguez. Este nuevo episodio ya lo puede disfrutar en nuestro canal de YouTube. Lo encuentra como @VozMedia. Quédese, ya viene el panel para hablar de los temas que hacen titulares.
Una nueva tragedia ocurre en Minneapolis. Un criminal decidió en plena misa disparar contra niños inocentes, acabando con la vida de 2 de ellos, 2 menores de 8 y 10 años de edad, dejando a 19 personas heridas, más 14 de ellos menores de edad. El tirador murió en el estacionamiento de la iglesia por una herida autoinfligida. Para analizar a fondo esta tragedia, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y es una tragedia de nueva cuenta que sacude al país entero. Pero no solamente eso, sino cada vez que sucede una tragedia de este tipo, vuelve a la mesa de discusión la retórica, las cosas que se dicen y las que no se dicen en los medios de comunicación. Quiero que comencemos por escuchar al alcalde de Minneapolis esta mañana, Jacob Frey. Escuchemos sus palabras y luego lo analizamos. Don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church. These are kids that should be learning with their friends. They should be playing on the playground. They should be able to go to school or church in peace without the fear or risk of violence, and their parents should have the same kind of assurance. Bueno, escuchamos estas declaraciones y a muchos les parece que estas declaraciones de alguna manera desestiman las oraciones que evidentemente se necesitan en este momento y antes, y pone sobre la mesa de nueva cuenta la retórica pro desarme. Vanessa, ¿cómo ves las declaraciones del alcalde esta mañana? Pues yo creo que está muy equivocado, sobre todo en el sentido de que, bueno, por supuesto que las oraciones son las que mantienen a la gente en estos momentos difíciles, pero también hay otro asunto muy importante, y es que si ese tirador hubiera tenido una vida religiosa, sensata, si hubiera conocido a Dios, si hubiera sido educado en valores, y si de pronto en vez de estar leyendo cosas y viendo cosas que no debía, hubiera tenido de verdad a Dios en su corazón, no hubiera hecho lo que hizo. Y la religión, no solamente, incluso para personas no creyentes, históricamente se ha entendido y se ha sabido con pruebas que la religión es fundamental para tener sociedades donde la gente tenga empatía, donde la gente tenga, digamos, esa compasión por los demás que hace que uno no quiera que a los demás les pasen cosas malas. Entonces, aunque él dice que las oraciones no sirven de nada, yo creo que en muchos casos, por más que tengamos un ejército muy bueno, a veces no se puede prever este tipo de cosas. No sé si este es el caso, pero es mucho más efectivo que la gente fuera más religiosa, tuviera valores, tuviera empatía, y seguramente viéramos menos este tipo de cosas. Bueno, y como siempre, lo obvio, la cobertura obvia siempre va hacia el control de armas. Sin embargo, en este suceso que abre de nueva cuenta este debate sobre el control de armas de fuego, este sujeto no tenía antecedentes penales, al menos hasta lo que se ha investigado hasta el día de hoy. Lo que sí había era un claro récord en donde este hombre pasó a identificarse como mujer, incluso se cambió el nombre siendo menor de edad con el apoyo de sus padres. Dejó un video perturbador en donde queda claro que no estaba mentalmente estable. ¿Cómo ves esta retórica cuando se dan circunstancias como estas, Alfonso, y en donde se deja de lado un factor muy importante que además es común denominador en otros tiroteos recientes en donde también los atacantes han sido transgénero? ¿Cómo lo ves? Y no se aborda este ángulo tan importante, Alfonso. Bueno, pensemos en esto, que este era un niño de 17 años, un niño matando a otros niños. Es una tragedia. Y que la madre aparentemente lo haya ayudado a cambiarse de nombre para poder identificarse como una mujer. Yo creo que, mira, hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo sé que mucha gente pudiera ofenderse hoy en día, pero hay que decir las cosas claras. El ser transgénero, el creer que uno tiene otra identidad o otro género, es una enfermedad mental. Y este niño evidentemente estaba trastornado. Esa es la razón por qué están ocurriendo estos incidentes, ¿verdad? Ellos quieren decir que es porque no hay leyes de control de armas.
Pues mira, podemos controlar las armas y estas cosas van a suceder porque va a haber acceso a las armas en el mercado negro. Sabemos que hace 20 o más años hubo una ley federal de control de armas y aún así el crimen aumentó. Las armas no se disparan solas, se disparan por personas. Y esto está sucediendo porque en una sociedad donde faltan las oraciones, a lo que decía el alcalde, faltan las oraciones, falta la fe, la sociedad está secularizada y los problemas mentales que tenemos se debe a problemas mentales, pero se debe al colapso de la familia y a la falta de fe. Entonces, queremos que estas cosas sucedan. Si él quiere hablar de políticas que puedan pasar los políticos, pues pasemos políticas que se proteja la libertad religiosa, que la religión pueda tener un rol en la plaza pública, que fortalezcan a las familias, a que en las familias haya padre y madre que puedan enseñar a los hijos. Ese debe ser el modelo ideal. Sabemos que a veces no se logra ese modelo ideal, pero el Estado debe promover el Estado ideal. Cuando empezamos a destruir esa célula básica y empezamos a no reconocer la dignidad de la persona, empezamos a decirle a un niño, un menor, que puede cambiarse de género, estas cosas suceden. Fíjate, es un ataque también de una persona a una iglesia católica. Sabemos la postura clara de la iglesia católica sobre este tema, ¿no? De que el transgenderismo es un oprobio y puede ser, sí, un pecado muy, muy serio, según la teología católica. Pues no me sorprende que también el ataque haya sido una respuesta, un ataque a la iglesia, al cristianismo, por las posturas que se tienen. Entonces, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la religión. Y fíjate, la postura del alcalde lo que demuestra es la postura de la izquierda, que en vez de apostar por la fe para fortalecer a la sociedad, a la ciudadanía, para que cada individuo se autorregule, ellos apuestan por el Estado, a leyes, como si las leyes y de control de armas pueden resolver esto. Esto es muy complejo, pero hay que llamar las cosas por su nombre y obviamente los demócratas y la prensa no lo están haciendo. Como si las leyes pudieran modificar el corazón de las personas. Aquí hay algo muy importante y rescato igualmente de lo que mencionas. Recordemos simple y sencillamente el caso de Texas en este momento, en donde se iban a desplegar los 10 mandamientos por esta nueva ley que firmó el gobernador de Texas. Y hay grupos que impulsaron una medida para que se bloqueara el despliegue de los 10 mandamientos en las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por otro lado, ¿cuándo vamos a escuchar a los detectives, a los investigadores, a los medios de comunicación abordar esto que es sumamente importante? Vamos a hablarlo. Nuevamente este tiroteo es impulsado por alguien identificado contrario a su género real. Casos similares está, por ejemplo, el de Audrey Hale en Nashville, el de Dylan Butler en Iowa, el de Devon Erickson en Denver. Esto entre otros tiroteos recientes. Ya hay un indicio de un patrón en estos tiroteos. ¿Es una casualidad, Orlando? ¿Qué es lo que está pasando y por qué no se aborda este aspecto tan importante y que es el común denominador en estas tragedias? No es una casualidad. Yo creo que es momento de empezar a hablar de terrorismo trans. Y creo que tiene que ver con que afortunadamente la sociedad americana ha ido abandonando un poco esa perversión de la verdad que implicaba el relativismo y la agenda woke, y creo que eso ha generado una frustración muy profunda en las personas que tienen problemas mentales serios y que se anclaban en esta ideología para de alguna manera justificarse y legitimar sus problemas mentales, porque esto era lo que hacía la agenda woke, legitimar los problemas mentales de las personas considerando que absolutamente todo es válido independientemente de si contraría la verdad o la razón. Y por eso es que estamos viendo este tipo de expresiones, porque saben que han perdido la batalla política, la batalla cultural, la batalla de la razón. Y entonces, ¿qué hacen? Pues toman las armas, matan niños en oración. Es terrible. Y esto también es un reflejo de la crisis espiritual en la que se encuentra la izquierda. De alguna manera las palabras del alcalde son extensivas a la tragedia que estamos viendo. En el fondo, lo vimos en el video perturbador que publicó este enfermo. Tenía una diana con la cara, el rostro de Jesucristo, en el que se practicaban los tiros. Y al mismo tiempo el alcalde de Minneapolis dice que tenemos que dejar la fe a un lado. Es la misma cruzada, solamente que uno lo hace con las armas y otro desde la tribuna de alcalde, pero en el fondo es la misma cruzada contra la idea moral. Precisamente tú lo comentabas, Karina, aquellos que pedían
que salieran los 10 mandamientos de los colegios, eran los mismos que al mismo tiempo pedían que se metiera un baño para gente trans, que se metieran safe zones para que los alumnos que se sintieran incómodos con los debates en las clases, pues pudieran refugiarse ahí y tener siempre afirmaciones y cosas que legitimaran sus conductas y legitimaran sus argumentos, incluso si estos disentían de la verdad. Esto es un problema cultural, esto no es un problema de control de armas, esto no es un problema de leyes, esto es un problema cultural y espiritual, no en el sentido religioso, porque esto no excluye a las personas que no son cristianas o a las personas que no son católicas, pero esto incluye a todos aquellos que creen que hay que apuntar a la trascendencia, hay que portarse bien, hay que ser moralmente correctos y que hay derechos y verdades universales a las que tenemos que someternos. Yo quisiera añadir algo, y yo creo que conociendo a nuestra audiencia, mucha gente va a estar de acuerdo. Yo sí creo que es algo espiritual y creo que sí puede ser algo religioso también. Un mensaje anticristiano, veo por las imágenes, o sea, esas imágenes son aterradoras, o sea, un elemento diabólico. Recordemos cuando hay un distanciamiento de Dios tan grande y cuando sabemos que la fe cristiana es tan clara, me preocupa que esto también tiene un elemento espiritual, pero también anticristiano y diabólico. No soy teólogo, soy analista político, pero tengo que decir que estas imágenes realmente son perturbadoras. Y quiero señalar algo, puntualizar algo en referencia a eso. Yo que estuve revisando con el equipo este video que por obvias razones no pasamos aquí, sí estamos pasando algunas fotografías. Esas fotografías en pantalla son parte del video que este sujeto dejó. Yo estoy de acuerdo completamente con Alfonso. Esto claro que tiene que ver con algo espiritual y con algo religioso también. Uno de los magazines cargadores de estas armas decía: ¿en dónde está tu Dios? Ahí lo vemos. Otro de los magazines volteados tenía el número 666 y luego el signo de más y un número que nosotros estábamos tratando de determinar si sería un código postal o a qué se refería. También veíamos claramente la cara de Jesucristo en ese tiro al blanco. Ahí está, terrible, indignante y muy interesante, leyendo parte del manifiesto. No tuve oportunidad de leerlo en su totalidad, pero leyendo parte de este manifiesto, este mismo sujeto reconocía, y él decía que él creía que había tenido una buena crianza, pero que algo había cambiado en él y había descubierto la maldad en este mundo. Y decía que él llevaba tiempo pensando en quitarse la vida, pero que antes de irse quería dejar su última obra, y era precisamente esta: arrebatarle la vida a estos niños que estaban en una iglesia orando por el inicio de clases, por el inicio del ciclo escolar. Definitivamente esto tiene un trasfondo espiritual completamente, y yo dudo mucho, y lo triste es que nadie aborda esto, y no lo han abordado en los casos anteriores que hemos visto. Vanessa, por otra parte, en el manifiesto, este sujeto decía que los padres no tenían la culpa, que sus padres no tenían la culpa, y les dejaba unas palabras a ellos para que no se sintieran culpables, y lo mismo con sus hermanos. ¿Cómo es posible que la familia no se haya dado cuenta o no haya denunciado cosas sospechosas de su hijo? Quizá ellos no vieron venir este ataque. Pues lastimosamente también, como hablando de la parte religiosa, a veces hay gente, los propios padres, que ni siquiera se dan cuenta de los errores que están cometiendo y de pronto ellos mismos creen que lo están haciendo bien. Yo creo que aquí, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo en que unos papás, o por lo menos una mamá que permite que su hijo diga que se va a cambiar de género y lo acompaña y lo apoya o lo impulsa de incluso hacer este tipo de cosas, no le está brindando una educación adecuada, así esa persona crea que está haciendo lo mejor. Es decir, los padres también a veces tienen un montón de problemas espirituales, éticos, religiosos, de muchos sentidos. Y definitivamente es una crisis, es bien contradictorio ver a líderes del Partido Demócrata hablar y decir que las oraciones no sirven, cuando definitivamente ese es precisamente el origen del asunto. Y es muy triste pues que estemos viendo esta situación tan terrible de niños tan chiquitos que van a quedar, yo creo que para toda la vida, de pronto con problemas o con secuelas de una situación, porque sí hay que, digamos, enfatizar en el nivel de maldad de este personaje, que hasta donde entiendo bloqueó las puertas para que los niños no pudieran salir, que conocía qué era lo que estaban haciendo,
que fue y atacó no en los salones de clase donde los niños practican cómo, digamos, cómo atender estas situaciones, que fue varias de las cosas que los niños dijeron que ellos habían practicado cómo atender estas situaciones, pero en sus salones, claro. En la iglesia ellos no sabían cómo hacerlo. Es decir, la planeación, el nivel de maldad, de hacerlo justo cuando están orando, es definitivamente una cosa espiritual y muestra que ese es el origen de todo. Y rescatando lo que decías al inicio, Vanessa, de cuando a veces los padres, yo creo que es muy difícil enfrentar una situación como esta. Evidentemente todos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, y a veces por ese amor nos cegamos y en lugar de confrontarlos y hacerlos ver su realidad, que fueron creados de una manera con un diseño perfecto por parte de Dios, alentamos la otra retórica. Y aunado a esto, se suma la retórica de los políticos, en donde los hacen ver a ellos como víctimas, como oprimidos, y a los demás como opresores, y esto quedó manifiesto en este caso precisamente. Vamos a ver una imagen de la vicegobernadora de Minnesota que publicó hace tiempo con una playera en donde decía "protejan a nuestros niños trans", y con un cuchillo abajo. Esto es la vicegobernadora de Minnesota. ¿No está mandando un mensaje de violencia al tener un cuchillo precisamente para hablar de la protección de los niños trans? No sé, a mí me pareciera, y creo que a mucha gente le pareciera, que esto es una incitación a la violencia, en lugar de ayudarlos a entender que nunca un hombre, por más cirugías, por más hormonas, va a poder convertirse en una mujer. Los convierten en víctimas del sistema, y quizá por eso hay tanto odio y resentimiento contra el mundo como es. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa imagen del rifle con esa inscripción, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que lo dice todo, ¿no? C.S. Lewis, el famoso escritor inglés, en ese libro Screwtape Letters, decía que el diablo, el logro más grande del diablo es hacernos pensar que el diablo no existe, que él no existe, ¿verdad? Y yo creo que este es el problema, ¿no? Cuando vive una sociedad secularizada, que la gente se aparta de Dios, esto es lo que sucede, ¿verdad? Y esta es una persona no solo que se aparta de Dios, sino que abraza y acoge el mal. Mira los mensajes, ¿no? O sea, esto es algo tan y tan preocupante, y sin embargo hay algunos que quieren hablar de control de armas. O sea, evidentemente esto es algo mucho más profundo. Y claro, la camiseta esa de la alcaldesa pues es preocupante, porque además que es negra, tiene ese estilo medio gótico, ¿verdad? No sé, a algunos satánicos les gusta eso, ¿no? El cuchillo, etcétera. No sé, yo creo que estamos en una sociedad muy, no solo secularizada, sino que se está yendo al otro lado, de acoger el mal. Esto me preocupa grandemente, y sospecho que esto va a desatar una conversación muy amplia a nivel nacional sobre lo que está pasando en términos del distanciamiento de muchos de la fe. Ahora, rápidamente para cerrar, el Departamento de Servicios Humanos, a través del Departamento de Familias, ya le pidió a los estados que retiren del currículum escolar conocido como PREP la ideología de género, que ha sido tan dañina, tan nociva, lo hemos visto en los últimos años para nuestros niños. Algunos estados liberales como California se oponen abiertamente, aunque esto les cueste fondos federales. Sí, quisiera cerrar contigo, Orlando. ¿Cuál es la importancia de esta ideología, de frenar esta ideología que, como lo vemos ahora, pues tiene consecuencias mortales en el mundo? No solamente a través de tiroteos, sino todas las consecuencias de las que podamos hablar, lo nocivo que son las cirugías de cambio de género, los tratamientos hormonales, el daño que pueden causar. Ya no solamente eso, sino los últimos tiroteos que hemos visto, que han sido perpetrados precisamente por personas transgénero. Mira, es fundamental avanzar en eso, porque esa es la única forma de abordar esto. No hay legislación, ni como pudiera proponer la derecha, libertad en porte de armas que pueda abordar una tragedia con estos tintes y estos tonos como esta de hoy.
No hay. La única forma de realmente enfrentar esto es volviendo un poco a los elementos que tradicionalmente han arraigado a la sociedad occidental en cuanto a su espíritu, en cuanto a sus valores, en cuanto a la verdad, ¿no? Esos derechos y verdades objetivas y universales. Y parte de eso es contrariar toda esa agenda woke que lo que ha hecho es relativizar absolutamente todo, diluir absolutamente todo. La agenda de género lo que termina provocando es la idea de que no hay verdades absolutas, de que cualquier cosa es permisible y por lo tanto cualquier desviación, cualquier pretensión, cualquier capricho ideológico tiene tanta validez como una verdad absoluta y reconocible por la razón. Por eso es fundamental que se avance en esto. El abordaje no puede ser legislativo, el abordaje tiene que ser cultural. Aquí hay que avanzar culturalmente, con la verdad, planteando la verdad, dar la guerra en los colegios, dar la guerra contra la teoría crítica de la raza, dar la guerra contra la ideología de género, dar la guerra contra todas las políticas woke, contra la idea de que los padres no tienen autoridad sobre los niños. Es ahí donde se va a ganar, no en el Congreso, no en la Cámara de Representantes, es en la cultura, es en los colegios. Por supuesto, y básicamente para irnos al corte comercial, muy, muy importante, ¿qué aprecio por la vida, qué aprecio por la humanidad puede tener alguien que se cree a sí mismo que está en el cuerpo equivocado, que le tocó la tortura de nacer en un cuerpo equivocado y que entonces tienes a políticos ajustando toda la realidad, victimizándote porque supuestamente te tocó a ti la desgracia de nacer en el cuerpo equivocado? Esa es de verdad que es una mentira, es terrible, es una mentalidad nociva, que tiene un trasfondo espiritual importante y que debemos de combatir por las consecuencias que tiene no solamente para la persona que vive con ese dolor. Yo me imagino que estas personas llevan un dolor muy fuerte por dentro que los lleva precisamente a actuar de esta manera en contra de la sociedad. Tenemos que ser responsables y combatirlo, no solamente por el bienestar de esas personas y de esas familias, sino por las consecuencias que puede ocasionar a los demás. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Bosnos. Gilmar Ábrego García, el inmigrante ilegal salvadoreño vinculado por las autoridades federales a la peligrosa pandilla MS-13 y con delitos de tráfico humano, está buscando solicitar asilo en los Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema que también acapara los titulares. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué posibilidades tiene Ábrego García de recibir la figura de asilo como tal? Bueno, que se la vayan a dar en última instancia, francamente, lo dudo. Que la pueda solicitar es otra cosa. Y recordemos que ese es un proceso que toma tiempo. Si él lo solicita bajo la ley, le tienen que dar lo que llaman una entrevista de miedo creíble. Y después de esa entrevista, tiene derecho a una audiencia, una vista ante un juez de inmigración. O sea que si él solicita el asilo, no sé si la administración lo va a poder remover. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora, aquí hay varios detalles que quisiera preguntarte de lo que se conoce sobre este caso, porque Ábrego García se supone que ya había solicitado asilo en el 2019, sin embargo, se lo negaron porque lo había pedido de manera atemporal. Hay una medida que dice que para pedir asilo en los Estados Unidos tienes que hacerlo dentro de un año de haber ingresado al país. Si lo haces después de un año de haber ingresado al país, supuestamente no puedes solicitar el asilo como tal. En este caso, por haber sido expulsado y luego haber regresado a los Estados Unidos, ¿tú crees que de nueva cuenta estaría en tiempo de solicitar el asilo o qué podría cambiar? Es que hay que ver lo que él argumenta, hay que ver lo que argumenta, porque si él argumenta que han surgido nuevas circunstancias, yo creo que pudiera pedirlo. Ahora, aquí hay un caso curioso, porque lo quieren deportar a Uganda, ¿verdad? Él también tendría que demostrar que en Uganda lo van a seguir persiguiendo. No creo que en Uganda sepan quién es Ábrego García, ¿verdad? No sé, es un caso muy complicado, pero aquí yo creo que viendo estrictamente el derecho, pudieran impedir que la administración lo remueva. Ahora, dicho eso, lo pueden mantener detenido. O sea, el hombre no lo van a soltar. El hombre va a estar detenido. O sea que
al fin, y además va a pasar por un juicio, por unos cargos muy, muy graves. O sea que o si termina preso en los Estados Unidos o termina en Uganda en algún momento. Pero suelto en la sociedad no va a terminar. Ahora, el caso es muy complejo, es difícil realmente responder y decir qué es lo que va a suceder, pero no me sorprendería que pueda mantenerse en Estados Unidos, pero como digo, detenido por las autoridades de migración. Ahora, una de las cosas que a mí me llaman la atención sobre las imágenes recientes, precisamente que veíamos el día de ayer, en donde él va caminando, ya esposado y escoltado, y él dice gobierno corrupto. Le está llamando gobierno corrupto al gobierno de un país en el que pretende asilarse, un país del que no se quiere ir y un país del que hay imágenes policiales de él, pues presuntamente traficando a personas. Y aún así, los congresistas demócratas han salido a apoyarlo. Vemos a activistas también saliendo a las calles a gritar en contra de su deportación. ¿Por qué vemos este fenómeno, Vanessa? No solo activistas gritando, sino que los vimos cantando, llorando, abrazándolo, como si aquí estuviera ocurriendo, quién sabe qué escena tan triste y tan conmovedora. A mí la verdad me cuesta trabajo entender esto, porque a ver, si yo me pongo en los zapatos de alguien que, bueno, me cuesta trabajo, pero digamos, si él sabe que ha cometido esos delitos, sabe todos los problemas que tiene, sabe que va a terminar en la cárcel, ¿por qué no se va a Costa Rica? ¿Por qué no se va a Perú? ¿Por qué no se va a cualquier parte? ¿Qué va a hacer en Uganda? Es decir, me cuesta trabajo entender qué es lo que él está haciendo, y yo lo que creo es que está rodeado de toda esta gente, todos estos payasos vestidos de rosado y cantándole canciones a un presunto criminal, que lo impulsan y que seguramente le están diciendo un montón de cosas. Yo creo que está rodeado de todos esos activistas de superizquierda que probablemente le están prometiendo cosas, le están diciendo que él va a ser la figura, la fama, que no, quién sabe qué le estarán diciendo, porque si no, yo no entiendo, porque enfrentando tantas cosas y enfrentando que puede terminar en la cárcel, no se va efectivamente para Costa Rica o para Perú. Entonces yo creo que acá lo que estamos viendo es unos activistas bien ridículos actuando y cogiéndolo a él como un caso emblema, lo cual además es muy tonto porque tiene un montón de delitos, incluyendo que le pegó a la esposa. Precisamente ese era uno de los puntos que quería señalar. No solamente están las imágenes de la cámara policial cuando lo detienen, presuntamente traficando personas, sino que está la denuncia que su propia esposa realizó diciendo que ella tenía miedo, que la golpeaba. ¿Quién está detrás de estos activistas, Orlando? En realidad hay tantos inmigrantes que siguen la ley, que tienen miedo de pasarse un semáforo en rojo, que tienen miedo de tener una multa de tránsito porque quieren honrar y respetar el privilegio de estar en este país. Y nadie aboga por ellos. Y en este caso vemos a alguien como Ábrego García con todo este historial y aún así hay decenas de personas apoyándolo. ¿Es que esto es algo que sucedió de la nada o hay alguien detrás de estas manifestaciones? No, a ver, probablemente hay plata, ¿no? Y hay gente que está tratando de avanzar una agenda política, pero lo que yo creo que ocurrió aquí es que Ábrego García ha terminado siendo una especie de rabbit hole para los demócratas y para los activistas de izquierda, ¿no? Lo apoyaron en un principio porque lo vieron como una forma de construir un símbolo frente a la política migratoria que ven como injusta de la administración Trump, y no se dieron cuenta de que estaban enfrascándose en un problema gigante al apoyar a una persona con tantos problemas personales, con un récord delictivo tan pronunciado y además con conductas tan erráticas, y finalmente pues han terminado involucrados en esto y no hayan qué hacer. Tratando de aún salvar un poco lo que hicieron en su momento y seguirlo presentando como una víctima. Pero es claro que no es una víctima. La víctima son los americanos que han padecido y los inmigrantes que han padecido este tipo de inmigración ilegal que le ha terminado haciendo daño a la inmigración ordenada y que solamente quiere contribuir con la sociedad. Es muy triste el papel que están haciendo los activistas de izquierda, los demócratas, pero es que creo que están entrampados.
Definitivamente es incomprensible y es triste ver este tipo de activismo por este tipo de causas cuando hay otras causas que verdaderamente merecerían la atención de los congresistas demócratas, empezando por las causas de quienes siguen la ley en este país. Pero bueno, como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Se nos terminó el tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Gracias por confiar en el trabajo que hacemos para ustedes. Los invitamos a hacernos llegar sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Aquí están en pantalla y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Nos encuentra como @VozMedia. Active la campanita para que no se pierda ninguno de los programas especiales que tenemos para usted. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.